Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver el teorema del valor medio para integrales definidas y recordar que esto del teorema del valor medio ya lo vimos cuando vimos las aplicaciones de las derivadas. Bueno, pues en este caso vamos a ver el teorema del valor medio, pero para las integrales definidas. ¿Y qué es esto del teorema del valor medio para las integrales definidas? Bueno, pues aquí tenemos su definición. Nos dice que sea y una función continua sobre un intervalo cerrado. Entonces, en el intervalo abierto, importante, existe un número c tal que se cumple esta igualdad de aquí. ¿Qué nos está diciendo esta igualdad? Bueno, pues ya vemos lo siguiente, que tenemos que multiplicar este valor funcional, lo tenemos que multiplicar por el ancho del intervalo cerrado, y lo que vamos a obtener realmente es igual a lo que obtenemos con esta integral definida. Y para verlo, bueno, pues aquí tenemos esta gráfica. Como digo, obtenemos este valor funcional y ya sabemos que lo tenemos que multiplicar por el ancho del intervalo. Al hacerlo, ya sabemos que estamos obteniendo un área de rectángulo. ¿Cuál es la altura del área de rectángulo? Ya sabemos que es este valor funcional. ¿Y cuál es la anchura de este rectángulo? Ya sabemos que es este intervalo cerrado. Bueno, pues como digo, al realizar la multiplicación ya vemos que obtenemos este área de aquí. Pero gracias a esta igualdad nos está diciendo que el área que obtenemos para este rectángulo es igual al área que obtenemos con esta integral definida, que corresponde al área que tenemos bajo la gráfica de la función y sobre el eje x. Y visualmente ya vemos que lo que nos falta aquí por obtener, al obtener el área de este rectángulo, ya vemos que nos falta este área de aquí, pero ya vemos que esto que obtenemos al obtener el área del rectángulo, aquí nos sobra. Bueno, pues lo que nos falta aquí, realmente lo tenemos en esta parte. Bueno, pues ya vemos que realmente el área que obtenemos en este rectángulo, cuya altura es este valor funcional y cuya anchura es el ancho de este intervalo cerrado, ya vemos que es igual al área que tenemos bajo la gráfica de la función y sobre el eje x. Y ya nos lo dice aquí que el resultado que obtenemos simplemente establece que dentro de este intervalo cerrado existe un número c para el cual el área de un rectángulo de altura f de c y anchura b menos a, bueno, pues ya vemos que es la misma que el área bajo la gráfica obtenida con la integral definida. Ahora bien, ¿de dónde viene esta igualdad? Bueno, pues recordar que en el vídeo anterior habíamos visto cómo obtener el promedio de una función. Ya sabemos que es igual a 1 entre b menos a, y luego lo tenemos que multiplicar por esta integral definida. Tenemos f de x por el diferencial de x. Bueno, pues despejando para esta integral definida, ya vemos que obtenemos lo siguiente. Tenemos el promedio de la función, le tenemos que multiplicar por el ancho del intervalo cerrado, que va desde a a b, y luego ya sabemos que esto es igual a esta integral definida f de x por el diferencial de x. Esto que tenemos aquí. Bueno, pues ya vemos que si obtenemos este valor funcional y como tenemos el ancho de este intervalo cerrado, al realizar la correspondiente multiplicación vamos a obtener este área que tenemos bajo la gráfica de la función y sobre el eje x. Bueno, pues vamos a realizar un ejercicio para terminar el vídeo y nos dice lo siguiente, que tenemos que encontrar la altura de un rectángulo de modo que el área bajo la gráfica de esta función sobre este intervalo cerrado, bueno, pues sea la misma que al realizar esta multiplicación. Recordad que estamos multiplicando el valor funcional por la anchura del intervalo cerrado y ya sabemos que esto es igual al área que tenemos bajo la gráfica de la función. Bueno, pues ¿cuál es nuestro intervalo cerrado? Ya vemos que tenemos desde menos 2 hasta 2. Bueno, pues realizando la correspondiente resta, en este caso ya vemos que tenemos 4 y esto ya sabemos que lo tenemos que multiplicar por el valor funcional. Y una vez que lo multipliquemos por el valor funcional, ¿qué es lo que vamos a encontrar? El área bajo la gráfica de la función y sobre el eje x. Ahora bien, ¿cómo obtenemos nosotros este valor funcional que hace referencia a la altura del rectángulo? Bueno, pues como ya sabemos que tenemos esta ecuación de aquí, que tenemos f de c por la anchura del intervalo cerrado, esto es igual a esta integral definida. Bueno, pues si nosotros obtenemos el resultado de esta integral definida, ¿qué es lo que vamos a obtener? El área bajo la gráfica de la función. Pero ya sabemos que esto es igual a esta multiplicación de aquí. Y como ya tenemos el ancho, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, vamos a llegar a este valor funcional. Bueno, pues vamos por partes. Vamos a obtener el área que tenemos bajo la gráfica de esta función sobre el eje x, y para este intervalo cerrado ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos esta función, pero recordad lo siguiente, ya sabemos que tenemos realmente un intervalo simétrico y ya vemos que la función realmente es par. Si sustituimos esta x por menos x, obtenemos la misma función. Bueno, pues como tenemos una función par y tenemos un intervalo simétrico, ya sabemos que es lo mismo que hacer lo siguiente. Teníamos menos 2 hasta 2, esta integral definida, esto es igual a 2 por esta otra integral definida que vamos desde 0 hasta 2. Bueno, pues esto que veis aquí. Bueno, pues ¿cómo le damos solución? Ya sabemos que tenemos un tercio por x elevado a 3 y en esta parte ya sabemos que tenemos a x.
¿Cómo continuamos? Ya sabemos que tenemos que emplear el teorema fundamental del cálculo. Ahora bien, como en cada término tenemos a la variable x y aquí tenemos el 0, ya sabemos que solo nos tenemos que centrar en el 2. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que llegamos a 14 tercios y multiplicándole por 2, recordar, bueno, pues ya vemos que el resultado es 28 tercios. Bueno, pues aquí tenemos el área bajo la gráfica de esta función sobre el eje x y para este intervalo cerrado, que ya sabemos que es igual a esta multiplicación de aquí. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, 4 de f de c es igual a 28 tercios. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos evaluando esta función para c, es decir, que tenemos que sustituir esta x por c. Bueno, pues tendríamos lo siguiente, tendríamos 4 por, y aquí tenemos c al cuadrado más 1, y luego esto ya sabemos que es igual a 28 tercios. Bueno, pues despejando para c, y luego evaluando f de c, bueno, pues que vamos a obtener la altura del rectángulo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, ya sabemos que esta parte es igual a esta porque estamos evaluando esta función en c, simplemente hay que sustituir la x por c. Ya sabemos que llegamos a esto de aquí, que es igual al área que tenemos bajo la gráfica de la función sobre el eje x y para este intervalo cerrado, o lo que es lo mismo para el rectángulo, donde ya sabemos que la altura es f de c y el ancho es este de aquí. Bueno, pues despejando para c, bueno, pues ya vemos que obtenemos esta solución de aquí. Ahora, fijaros en una cosa, estamos con una parábola y ya vemos que tenemos este intervalo cerrado que vamos desde un número negativo hasta un número positivo. Y ya vemos que este número está dentro del número negativo y del número positivo. En definitiva, ya vemos que tenemos dos soluciones. Ahora bien, tenemos que evaluar esta solución en esta función de aquí. Es decir, tenemos que encontrar f de c, que es lo que nos está pidiendo, que nos estaban pidiendo la altura del rectángulo. Bueno, pues al realizar la correspondiente sustitución x por lo que acabamos de obtener, y da igual que sea un número positivo o un número negativo porque lo estamos elevando al cuadrado, recordar que teníamos una función par, bueno, pues ya vemos que obtenemos 7 tercios. 7 tercios es la altura del rectángulo cuya área es igual a la que tenemos bajo la gráfica de esta función sobre el eje x y para este intervalo cerrado. Y para que lo veáis visualmente, aquí lo tenemos. Aquí tenemos esta parábola, recordar que estamos con un intervalo simétrico y como tenemos una función par, ya sabemos que podíamos emplear esto de aquí. Ahora teníamos que encontrar ese valor funcional que al multiplicarle por el ancho del intervalo cerrado, lo que obteníamos era el área igual al que teníamos bajo la gráfica de esta función y sobre el eje x. Bueno, pues como ya habíamos encontrado el área, ya sabemos que esta multiplicación es igual a este área despejando para c. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Estas dos soluciones. Recordar que tenemos la negativa y la positiva, que son las dos soluciones porque están dentro de este intervalo cerrado. Pero como estamos con una función par, ya sabemos que da igual que tengamos un número positivo o un número negativo, que siempre vamos a obtener el mismo número, porque ya sabemos que aquí estamos elevando al cuadrado. Bueno, pues ya lo hemos visto. Aquí al evaluar estos dos valores, tanto el positivo como el negativo, obteníamos el mismo resultado que corresponde a la altura de este rectángulo de aquí, que ya sabemos que multiplicando esta altura por esta anchura, obtenemos el área que tenemos bajo la gráfica de esta función y sobre el eje x. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver unos ejercicios relacionados con el trabajo. ¡Hasta la siguiente!